buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso y entendiendo, poniendo en contexto todos los temas que se hablan en comisiones en nuestra Cámara de Diputados de la República Argentina y los temas que se giran al Senado o que vienen del Senado para después sean votados y sancionados finalmente con fuerza de ley, y allí estaremos con leyes nuevas o modificaciones. Ayer hubo sesión en el Congreso, ya vamos a estar hablando. Venimos de una comisión de mujeres y comunicaciones e informática con un dictamen favorable. A continuación, después de nuestro programa, sigue la Comisión de Mujeres. Mucha información para contarles, pero aquí están mis compañeros que nos van a poner en situación con todo. ¿Qué dice Di Natale? ¿Cómo anda? Karin, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, Bueno, me Martín. alegro. Todo la agenda mujeres hoy, ¿eh? Sí, señor. No se pueden quejar. No nos podemos quejar, ¿no, manda Alma? Siempre nos podemos quejar porque también hay otras cosas. Si no, seríamos mujeres. Si no, nos estaríamos peleando por la equidad, como ha pasado recién en el dictamen que se ha dado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es un proyecto que viene de la Cámara de Senadores, Sí, que lo que busca es promover en los medios públicos y también promocionar que en los medios privados se adopten medidas para construir comunicación más, con mayor equidad, no con mayor igualdad. Lo que hace es obligar a los medios públicos a incorporar a mujeres desde una perspectiva también de la diversidad y la disidencia sexual, pensando también en el cupo laboral travesti trans, que tuvo dictamen también en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto y está lista para ser votada. En ese debate, entonces, muchas diputadas ya venían trabajando también con este tema. La diputada Mónica Macha tenía un proyecto en el mismo sentido. Vienen trabajando con organizaciones que nuclean a periodistas de distintos lugares del país, todas ellas feministas que impulsan estos proyectos que buscan la equidad de género en los medios de comunicación. Equidad de género y mujeres en situación de dirección, porque se trata de no solamente poder vernos en pantalla, cosa que sí, a lo largo de los años, bueno, cada vez más mujeres se fueron sumando. Antes éramos acompañantes, en el caso de las actrices eran pocas las que llegaban a tener un lugar tan destacado, ni que hablar, por ejemplo, del humor, ¿no? Las capocómicas, las mujeres cómicas no eran tantas como eran los hombres. Bueno, a través de la historia de la comunicación, las mujeres fueron accediendo a distintos puestos. Pero claro, está la dirección, como la dirección de tantas empresas, donde se está batallando justamente para eso, para tomar las decisiones, para que en definitiva la agenda de igualdad, de acceso a la igualdad, sea partida en dos o en tantos géneros como personas también quieran expresarse. Por lo tanto, de eso se trata. En Nación, en Gobierno, a través del Ministerio de Mujeres, este mes también se ha firmado en tal sentido un convenio que tiene que ver justamente para diversificar y crear conciencia en el acceso a los puestos directivos. Estamos en consonancia y distintas cuestiones se están moviendo dentro del Estado para que esto pueda llegar a ser una realidad. En las redacciones era imposible ver hombres hace 15 años atrás. Hablemos de eso, hablemos de la gráfica y las mujeres. Sí, por supuesto, en la gráfica era algo casi inusual que haya mujeres, era incluso muy mal visto. Ahí veía un género y un sentimiento muy machista. Sobre todo en las redacciones de gráficas, ¿no? Exacto, donde la hora de cierre la mujer tenía que estar en la casa cuidando a los chicos y haciendo la comida y no en un horario de cierre, por ejemplo, ¿no? Y el proyecto de ley lo que hace, aparte, da la impresión de que no busca que no se quede solamente en eufemismos, en expresiones de deseo, sino que también, como hablamos recién con Amanda, está atado un poco también al cumplimiento de esta norma, en función de una suerte de premios y castigos para aquellos medios que realmente cumplan con esta normativa de incorporar y cumplir con la paridad de género para a la hora del reparto de la pauta oficial, ¿no? Ahí está. Que es importante eso. Bueno, aquellos medios que cumplan van a ser más beneficiados que otros. Bueno, lo que crea es un registro justamente y un certificado de paridad de género, de equidad para aquellos medios privados con y sin fines de lucro. Recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual diferencia entre medios públicos y medios privados con y sin fines de lucro, y quienes cumplan con esta cuestión justamente de incorporar no solamente contenidos, no solamente perspectivas y periodistas, sino también en los lugares de dirección a mujeres y también disidencias sexuales,
puedan acceder a distintos beneficios. Todavía no están determinados cuáles. Lo anticipaba la diputada Cerruti, que también se va a trabajar el año que viene en una ley de pauta y seguramente esté vinculado con muchas de estas promociones. Lo asemejaba también al debate que hubo sobre economía del conocimiento, ¿no? Donde hay incentivos impositivos para quienes contraten y promuevan sobre todo, ¿no? Prácticas de equidad. Es la primera ley, nos acordamos que es la primera vez que introduce este punto tan importante de forma transversal, ¿no? Que creo yo que a partir de ahora van a ser muchas más las leyes que se sancionen con esa fuerza, porque son aquellos que buscan en el armado ya de la ley que esté la fuerza de la diversidad en cada uno de los puntos que se está tratando. No solamente una cuestión idiomática del uso de le, sino de entender que la igualdad se tiene que lograr, o al menos se intenta lograr de esta manera, ¿no? Hubo cuestionamientos desde la oposición principalmente porque... Sí, te iba a preguntar eso. No se discutió mucho. Hoy se pensaba presentar hoy el proyecto y darle algunos días para debatir y dictaminar, pero finalmente también hay que decir, estamos en una etapa donde los proyectos son discutidos con mucha celeridad porque se quiere dictaminar antes del 20, que si no pierden estado parlamentario. Así que hubo algunas quejas, algunas observaciones interesantes, porque recordemos esto que decíamos, ¿no? Se vino discutiendo también un proyecto en el mismo sentido aquí en la Cámara, que tenía algunas precisiones, por ejemplo, en relación a las diferencias entre identidad de género, orientación sexual, y poder así también garantizar un proceso mucho más equitativo. Pero todo eso también dijo la presidenta de la Comisión de Mujeres y de Diversidad, Mónica Macha, que muchas de esas cuestiones que se fueron observando en el debate en el día de hoy podrán saldarse en la reglamentación y van a procurar que desde el Ministerio de las Mujeres, por un lado, y también desde la Secretaría de Medios, se garanticen estas observaciones que se hicieron. Un punteadito rápido hasta que llegue el primer diputado o diputada que vamos a estar conversando. Ayer hubo sesión, primero una sesión en minoría que fracasó y después la sesión especial que se ha pedido para sacar unos cuantos temas importantes que venían ya de forma acordada. ¿Por qué fracasa primero la sesión en minoría? Bueno, el tema ¿Y qué básicamente temas querían tratar, no? Básicamente. Era un listado amplio de temas que planteaban la oposición, sobre todo el bloque de Juntos por el Cambio, entre ellos todo un régimen establecer o reordenar todo un régimen de circulación de los ciudadanos en esta época de pandemia, sobre todo para lo que tiene que ver con la circulación entre provincias. Entre provincias, que estuvo muy, muy bravo, porque las provincias, recordemos, que tuvieron la potestad de definir la manera de ejercer la cuarentena, ¿no? Y esto tuvo episodios hasta gravísimos de muerte por personas que intentan entrar a la provincia sin estar permitido, o mismo Formosa, lo que está pasando ahora. De hecho, era uno de los temas también Formosa. Y la circulación también, sobre todo de los productos, ¿no? Es uno de los grandes problemas. Y la realidad de la Argentina que hay migración interna. Entonces, esa era una de las líneas de discusión, como bien decía Martín, y había alrededor de 11 proyectos, 15 declaraciones y 12 resoluciones, muchas también declaraciones respecto a la situación en Venezuela, también en relación a los ataques que hay a los silobolsas, como una demanda también importante de la oposición, que impulsan estas leyes para profundizar las penas y también para que haya acciones desde el Estado para el control. Pero bueno, no se reunieron los 129 que se requieren para comenzar la sesión. Pero esto, ¿se sabía o no se sabía? ¿Qué grado de mensaje político hay en esta acción? Teniendo en cuenta la magnitud de los temas y sobre todo en algunos casos la conflictividad de los temas, como el que mencionaba Amanda, el tema de Venezuela, un tema que obviamente el oficialismo está diametralmente opuesto a lo que plantea la oposición, porque la oposición planteaba de alguna forma realzar el informe de Naciones Unidas sobre denuncias de delitos de lesa humanidad y delitos de violaciones a los derechos humanos en el régimen de Venezuela, y esto obviamente gran parte del oficialismo no lo acepta. Y el otro tema hablábamos sobre circulación entre provincias, es un tema que el oficialismo cree que se debe canalizar a través del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, y que esos ministerios ordenadores centrales de la política sanitaria, con lo cual veían también en esta iniciativa de la oposición cierta injerencia
del Parlamento en lo que está hoy entiende. llevando adelante el Poder Ejecutivo en términos sanitarios, ¿no? Claro, exactamente. Fue propuesta por Juntos por el Cambio, por eso Sí, no alcanzaron tampoco totalmente. las voluntades para sumar también a los sectores de la oposición. Completamente. Sin duda también fue una acción política de Juntos por el Cambio porque cuando convocaron a la sesión especial todavía no estaba la convocatoria desde la presidencia de la Cámara, desde el bloque oficialista del Frente de Todos para la sesión que finalmente se convocó a las 3 de la tarde. Así que también, en cierto sentido, puede leerse como ejercer un poco de presión y cuando, bueno, ya estaba convocada, no podían dar marcha atrás y desconvocarse a ese espacio. Pero tampoco estuvieron todos presentes, ¿no? No estuvieron todos los integrantes del interbloque y eso también muestra en cierto sentido que no buscaban presionar para que se haga la sesión, sino hacer manifestaciones en minoría. Exactamente, y por lo tanto poner en evidencia y en reclamo los temas que vienen pidiendo que se traten, pero ahí está el oficialismo diciendo, señores, acá está el límite, la decisión de gobernar como nosotros creemos que tenemos que hacer es esta, y finalmente fue así, que fracasa esta sesión. Después hubo otras cuestiones importantes, claro que sí, todas ellas, de temas que fueron acordados y que finalmente salieron, la Ley de Prevención y Concientización de Ciberacoso. Esto fue tan rápido que no tuvimos ni tiempo en analizarlo acá en este programa, que analizamos todo lo que pasa en comisiones. Pero fue rapidísimo. La norma que lleva como nombre Micaela Ortega, la criatura de 12 años, víctima de femicidio en 2016, a causa, lógicamente, de un adulto haciéndose pasar por un niño. Grooming, así se llama, ciberacoso. Esta es una herramienta muy importante para concientizar sobre este flagelo. Grooming, esto lo dijo Roxana Reyes, la presidenta de la Comisión Niñez. Bueno, y distintas, todos estuvieron de acuerdo con esto. Fueron bastante por unanimidad esta ley, ¿no? ¿Aprobada? Unanimidad y también se convierte en ley, ¿no? Porque, como decíamos, no Genial. todos los proyectos, había 26 proyectos que se convocaban, tenían distinta importancia, unos de ley, otros de resolución, otros de declaración, y muchos de ellos se convertían en ley. Una docena venían del Senado, uno es este, y también hubo otro que venía del Senado y que tenía tiempo para... Hace bastantes meses tenía ya el dictamen de comisión que tiene que ver con la resolución, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que pone a la Argentina en un lugar protagónico, ¿no? Porque además de ser el tercer país en ratificar este convenio que busca regular y poner también, mandar a los estados a legislar en torno a la violencia y el acoso dentro del ámbito laboral, como una gran preocupación que tiene la Organización Internacional del Trabajo y sin duda también los sindicatos y los estados, porque con que Argentina haya ratificado este convenio empieza a entrar en vigencia, ¿no? Además, ya también lo había ratificado como el primer país Uruguay y luego Fiji, pero Argentina que lo ratifique con la tradición que también tiene de convenios internacionales dentro del marco normativo nacional es muy, muy importante y hubo muchas declaraciones interesantes también. Exacto, exactamente. Recordamos que uno de los puntos importantes de esta ratificación del convenio de la OIT tiene que ver con la inversión de la carga de prueba. Ya la persona que siente acoso no tendrá que demostrar, sino al contrario, simplemente denuncia y el encargado de demostrar que es inocente en caso es la persona acusada. Por lo tanto, esto es algo fundamental que no solamente involucra a mujeres, sino a muy jóvenes. También se daba ese ejemplo de personas muy jóvenes involucradas, muy jóvenes o personas que no tienen tal vez suficiente personalidad para pararse frente a un abuso de un jefe en una situación completamente de desequilibrio de poder. Bueno, va a tener esta herramienta también para defenderse. Sí, pero también lo que hace justamente es poner sobre la mesa que es un problema grave que afecta al trabajo cotidiano de tanto empleadores como empleados y que hay que ajustar también la legislación vigente para que esto mejore. En Argentina hay leyes muy importantes sobre acoso sexual en el trabajo, por ejemplo, que datan de más de 25 años, pero son muy difíciles muchas veces de llevarlo adelante en el proceso judicial, ¿no? Entonces, que el Estado trabaje en pos de esto habilita muchísimo más a mejorar las condiciones de trabajo en este contexto. Y un poco lo que decía Amanda, ¿no? Que Argentina hoy con esta ley está llevando la delantera, ¿no? En América Latina no es muy común ver este tipo de reglamentaciones, de leyes. Y como decíamos, ¿no? Uruguay, no son muchos los países. No, 3 nomás. En América Latina, exactamente. La Argentina es uno de ellos. Buenísimo. Además, luz verde para las capitales alternativas. Tampoco hemos tenido mucho tiempo para hablar, demasiado lo hemos tocado este tema en algún momento en este programa, pero es interesante lo que significa. De hecho, este gobierno ya comienza desde la primera vez que vino el presidente de la Nación al Congreso a hablar de lo que es descentralización y la idea
de darle mayor poder a ciudades que no son las centrales en la República Argentina, pero sí tienen un grado de importancia supremo porque, por ejemplo, un Ministerio de Energía, como ponían el ejemplo, esté donde tenga que estar, no en Ciudad de Buenos Aires y donde están los pozos de petróleo, por ejemplo. Sí, este es un proyecto, recordemos, del Poder Ejecutivo que se inició mucho antes de la pandemia. Recordemos, fue uno de los primeros proyectos que envía el gobierno de Alberto Fernández a la Cámara de Diputados y que tiene que ver también con la disposición, por ejemplo, que se había comenzado a hacer en los primeros días de enero y febrero, después vino toda la pandemia, estas reuniones de gabinete en justamente capitales alternativas. La idea de trasladar las reuniones de gabinete nacional a capitales alternativas, fomentar también el turismo de estas capitales alternativas, darle un poco de fuerza a esos lugares donde muchas veces no son ciudades, por ejemplo, no sé, Bariloche. Es una ciudad muy conocida, pero no es capital de provincia y sin embargo se le puede dar mucho más impulso con este tipo de alternativas. Interesante. Las ciudades son algunas, me voy a mencionar, La Matanza y General Pueyrredón en lo que es la provincia de Buenos Aires, Tinogasta en Catamarca, Roque Sáenz Peña en el Chaco, Comodoro Rivadavia en Chubut, Río Cuarto en Córdoba, Goya en Corrientes, Concordia en Entre Ríos, Formosa en Formosa Claro, San Pedro en Jujuy, General Pico en La Pampa, Chilecito en La Rioja, Guaymallén en Mendoza, divino Guaymallén, Oberá en Misiones, Cutre del Neuquén, bueno, distintas cuestiones. Ustedes saben que pueden ingresar a nuestra página de la Cámara de Diputados y por supuesto en Diputados TV para tener toda esta información de las leyes que se han aprobado en el día de ayer y en todas las sesiones, por supuesto, que tenemos, ¿no? Como para ir repasando y viendo distintas notas, como por ejemplo esta, que vamos a hacer a continuación con la diputada Jimena López. Hola, diputada, ¿cómo le va? Karin Cohen la saluda. Jimena. Hola, buenas tardes, Karin. Buenas tardes, Amanda. ¿Cómo andan? Fenómeno. ¿Cómo Mirá estás? los lentes esos, ¿son nuevos? No recuerdo haberte visto con esos lentes. No, uso lentes siempre. Lo que pasa es que ahora estoy trabajando desde muy temprano y estamos de comisión en comisión. Y Sí, lo sé. Para leer algunos dictámenes. Lo sé, está muy bien. Exacto, mucho trabajo. Vienen con unas sesiones de forma parejita y ni hablar. La Comisión Mujeres, que fue una de las, junto con las de Previsión Social, creo que de las que más se juntaron, ¿no? Y por supuesto, el presupuesto más vale. Pero bien, pasó recién la de Mujeres, Diversidad y Comunicaciones y esta iniciativa de que haya mayor acceso en los medios de comunicación. ¿Te satisfizo la comisión? ¿Lograron dictamen, Jimena? Sí, logramos dictamen. Ahora a las 18 se va a tratar también lo que es paridad en empresas. Sí, igual es cierto que es un proyecto que ya tenía que salir de alguna manera, que viene del Senado, que hay cosas que son modificables, porque el proyecto por ahí de la compañera Macha tenía como más detalle en algunas definiciones y que por ahí, bueno, no pudimos trabajarlo mejor, pero bueno, creo que es una propuesta que va a llegar a la posibilidad de debate dentro del recinto y sirve porque el mundo de los medios televisivos, periodísticos, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo seguramente, reproducen mucho de las lógicas de la división histórica que ha tenido el trabajo entre hombres y mujeres desde el binarismo, y ni hablar de las disidencias, ¿no? Creo que ya de por sí que estemos discutiendo esto dentro del Congreso en diputados, es todo un avance y que haya tenido semejante nivel de rapidez en el Senado también. Pensemos que hay leyes que están más de un año, año y medio en estado parlamentario sin llegar a debate. Entonces esto es el trabajo de muchas organizaciones, de muchas colectivas de periodistas que pusieron el tema de relevancia, o sea, lo que pasaba y la posibilidad de empezar a pensar comunicación desde la perspectiva de género. O sea, nosotros hemos visto, sobre todo en los femicidios, el tratamiento que se les da a las víctimas no siempre es el más adecuado en los medios y necesitamos que haya más periodismo formado en perspectiva de género y en la construcción del lenguaje, que no es algo menor. Permitime que, lo digo, pues, está de moda, todo el mundo lo está viendo simplemente porque a veces uno se mete en las tendencias y va como rebaño, pero algunas cosas, bueno, son interesantes. Acerca de Carmel, la miniserie de María Marta García Belsunce, fue hace relativamente poco, bueno,
hace unos años, pero no existía el femicidio. Y es impresionante cómo ver un juicio de la muerte de una mujer así violenta, ni que hablar de otros condimentos, ¿no? De poder y demás, pero la diferencia abismal de mirar un tema con perspectiva y sin perspectiva de género, ¿no? Tal cual, y esto, yo siempre paso, obviando los nombres, ¿no? Pero siempre pasan los femicidios, por ejemplo, donde la víctima es pobre y por algún motivo no es la víctima esperada, porque siempre hay también las construcciones conceptuales tienen que ver con el deber ser. No es esta chica que va al colegio, no es la alumna 10, no es la mejor de la clase, siempre cuestionamos mucho a lo largo de la pollerita. Es cierto. Ahora, cuando la víctima pertenece a un sector social y es la víctima esperada, lo transformamos en el orden del horror. Y eso es muy cruel para las familias que pasan por esas situaciones. Yo lo vi en 2 víctimas claramente. A ver. En una de las víctimas de Mar del Plata y en Micaela, la nena que fue en algún punto llamada a través de un perverso en los medios digitales, desde su perfil. Ella con 12 años sale de su casa. Su mamá cuenta desde un lugar de mamá, pero ella estuvo en el ojo de la tormenta, como qué había hecho de malo para que su hija terminara asesinada. Totalmente. Nadie cuestionaba que era alguien que allá había salido con una historia de abuso sexual de la cárcel antes de tiempo. Sí. Que revestía un nivel de peligrosidad ese victimario. Entonces, me parece que el tratamiento de los medios hacia nosotras y a las disidencias siempre ha sido en base también a nuestra condición socioeconómica, ¿no? Bien. Diputada, buenas tardes. Martín Natale la saluda. Aprovechando justamente que estamos hablando de esto, me gustaría que haga alguna reflexión para explicarle también un poco a la gente cuál es el alcance o cómo puede llegar a repercutir el proyecto de ley que ayer se trató aquí en diputados, que tiene que ver justamente con el grooming, con el acoso a través de las redes, el ciberataque, sobre todo a niños, a mujeres, a sectores que son vulnerables, ¿no? En términos cibernéticos, quizás hablando. Sí, a sectores que son vulnerables y esta repetición de vulnerabilidad se da en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito cibernético, como vos estás bien diciendo. El tema de ayer de la posibilidad de sancionar una ley de un programa nacional contra el grooming, que se llama esto de Frenemos Grooming, es una lucha histórica que se da desde Mamá en Línea, que es una ONG que trabaja desde hace mucho tiempo, que yo tuve la posibilidad de en algún momento invitarlas a Necochea, que cuentan las experiencias de lo que pasaron en un país como el nuestro que no tiene regulado casi nada a nivel cibernético. Uh-huh. De hecho, bueno, Luciana Pádulo es una compañera del Frente Renovador, y siempre ha estado trabajando en el tema, también lograron una sanción en provincia. Me parece que es muy interesante educar a nuestros hijos e hijas y educar a las madres y a los padres, porque es cierto que lo que nuestros hijos e hijas e hijes hacen en Internet, nosotras no tenemos participación. A mí me pasa como mamá, estoy todo el tiempo encima viendo lo que juega, lo que no juega, con quién se conecta, a quién le da a aceptar, y te puede pasar, aún tomando todos los recaudos, Totalmente. porque nosotras somos analfabetas digitales y ellos no. Total. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma. Quería aprovechar. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarle y aprovechar porque ayer hubo muchos proyectos de ley que se debatieron en el recinto que tienen que ver justamente con poner el foco en las mujeres principalmente, en la disparidad, en la desigualdad. Hoy también están avanzando en ese sentido. Quisiera preguntarle un poco un análisis ya en este promedio ya de casi fin de año de las leyes que estuvieron debatiendo en este periodo, ¿no? ¿Cuánto han puesto el foco? Se han aprobado muchísimas leyes en ese sentido en este periodo para debatir estos proyectos y cuán transversal también es esta discusión en todos los bloques. Sí, y cuánto ejercicio de la democracia hay que hacer para construir la transversalidad también, ¿no? En esto de poder aceptar ciertas disidencias del mismo debate, pero yo siempre digo que hay muchas más tonalidades
grises que de blancos y negros. O sea, para llegar a un punto ahí de intersección hay que poder dejarse en algún punto avanzar por las otredades también. Y todavía nos falta la ley de cupo que va a salir, pero estuvo 9 meses en discusión la ley. Nosotros invitamos a todas las orgas, Moni hizo un trabajo excelente desde la comisión como presidenta, y si bien, bueno, nos ganó el decreto del Poder Ejecutivo, nosotros consideramos que había que legislarlo igual, porque, bueno, sabemos que un decreto hace algún cambio puede no estar más. Ujú. Y me parece que este año ha sido un año de mucho trabajo, y en eso se lo reconozco tanto a la presidenta de la Comisión de Mujeres como a su vicepresidenta, que pertenece al Bloque PRO, que es Silvia Los Penato, y me parece que tiene que ver con el impulso. O sea, las comisiones toman volumen de trabajo también en base a las presidencias que tienen. Yo me he encontrado con compañeras que tienen un nivel de trabajo y de excelencia. Moni Macha es una excelente compañera y todo el tiempo nos demuestra las posibilidades de negociación, de consenso, de construir con la sociedad civil. Claro. Para mí también es un aprendizaje estar con ella en la comisión. Qué bueno. Realmente se ha hecho una sanción de cantidad de leyes que es impresionante, inclusive hasta leyes que parecerían que no modificaran, como puede llegar a ser hasta una declaración. Hay compañeras que vienen del interior con un trabajo hecho muy en soledad, y que por ahí un reconocimiento, una mención en la Cámara de Diputados realmente modifica mucho de su trabajo y da como una nueva energía para seguir laburando en los territorios, como hay muchas compañeras y compañeros, ¿no? Hablando de las provincias, Jimena, son tantas y realidades tan diferentes, ¿no? Pero en algunas ni la ESI puede pasar. ¿Cómo pueden estas leyes poder llevarse a cabo? ¿Cuál es el trabajo que deberían realizar la sociedad civil conjuntamente con los legisladores de cada provincia para que sea una realidad? Por ejemplo, que los medios de comunicación, los 4 o 5 que haya en la provincia o más, puedan haber mujeres dirigiendo los contenidos. Ya te digo, en provincias donde es muy alto el nivel de patriarcado, de machismo. Sí, hay cosas que se ganan a fuerza de prepotencia, digo yo, y no de una prepotencia en términos de violencia, sino en términos de trabajo territorial, de militancia. Hay compañeras en el interior del país que han tramado muchas redes para poder llevar adelante el tema. Yo sé que de una experiencia, por ejemplo, de promotoras que se está dando en el NOA, con las que estamos en contacto a través de la compañera Lía Caliba, que están trabajando fuertemente esto de poder llevar la ESI, de poder visibilizar el nivel de violencia patriarcal que tienen las provincias del norte de la Argentina, que no estoy diciendo que en Buenos Aires no sea elevado, pero lo que estoy diciendo es que a veces en el norte de nuestro país es mucho más invisibilizado. Sí. Y lo vimos como pasó en Jujuy con la compañera Caro Moisés, que se puso al frente también de las movilizaciones. Sí. Y hay una realidad, los medios hegemónicos también eligen qué información transmitir y qué no. Y por abajo, en lo territorial, se hacen y se traman desde los feminismos populares otras cuestiones, otras respuestas. Y me parece que ahí está el valor de cómo capilarizar las leyes y que los diputados y las diputadas de esas provincias lo tomen como herramienta y también se pongan a la cabeza de esto. Si no, no sirve de nada sancionar una ley que trabaje el grooming si ninguno de los diputados o diputadas lo va a llevar a su provincia, lo va a poner en territorio, va a pedir al Poder Ejecutivo de su provincia que lo pueda trabajar. Son luchas que tenemos que darnos también en las patrias propias, digo yo, a nivel provincial, a nivel municipal. Bien. Diputada, se estuvo hablando en estos días sin duda de la ley de aborto, ¿no? Lo anunciaron ya que fin de este mes va a estar aquí en el Congreso, que sería posible que se debata en extraordinarias. Usted estuvo al tanto de la reunión que hubo también entre el presidente de la Cámara y organizaciones. ¿Cómo ve esa posibilidad, cómo ve ese debate y cómo ve también el trabajo al interior de los bloques para garantizar la discusión y que sea una discusión en el recinto lo antes posible? Sí, ante todo creo que las compañeras de la campaña y los compañeros de la campaña han hecho un trabajo impecable a nivel de volver a instalar en agenda una necesidad que no quedara solamente en una promesa de campaña. Yo, más allá obviamente de pertenecer al bloque oficialista, soy ante todo feminista,
y me pareció que fue una reunión muy buena con Massa, más allá de que se entiende que obviamente las posiciones van a ser encontradas y seguramente la reunión sirvió para acelerar ciertos plazos porque el proyecto tiene que llegar, primero porque es una promesa de campaña y segundo porque hay un montón de pibas y pibes que creyeron en nosotros y en nosotras por esa promesa. Entonces, la política también tiene que hacerse cargo de lo que dice en algún punto. Y yo entiendo y entendemos todas y todos la situación de la pandemia. Ahora, igualmente en la situación de la pandemia hubo 35.000 internaciones evitables por abortos clandestinos. Entonces, me parece que hay que volver a instalar la discusión. Sabemos que en diputados y en diputadas la cuestión de los votos es más permeable. Massa, obviamente, fue muy receptivo, si bien tuvo reunión con los dos sectores por una cuestión institucional. Es cierto que habló con las compañeras de la campaña y le planteó cómo era la realidad y que nosotros también estábamos esperando la llegada del proyecto del Ejecutivo y poder seguir trabajándolo en las calles. A veces que cuando los temas quedan como paralizados, contamos con colectivas tan grandes como la campaña para que lo vuelvan a meter en tema y siga vigente. Porque yo, sinceramente, esto es una opinión por ahí muy personal, pero no creo que haya un contexto más o menos facilitador para discutir el aborto, que es un tema siempre caliente en algún punto. Me parece que, y yo insisto, que la construcción de la nueva realidad de la que todos y todes y todas hablamos, implica ampliar derechos también. La nueva realidad tiene que ser una realidad que incluya las posibilidades de maternidades deseadas. Y todo lo que no sea deseado, sacarlo de la clandestinidad. Diputada, la cambio de tema. Hoy el Senado está debatiendo el proyecto de ley de presupuesto 2021 y se dio a conocer de que no va a ser sancionado porque, tal como dijo hace instantes nomás el Ministerio de Economía, por una omisión involuntaria, no se aprobó en diputados un anexo de planillas que debe tener sobre todo los fondos de obras públicas que contemplaban esas planillas, razón por la cual el proyecto vuelve aquí a diputados. ¿Usted tiene información de último momento, de ahora? ¿Le han informado de cuándo sería esa sesión? ¿Cuándo se trataría este proyecto de presupuesto para que finalmente sea sancionado por el Congreso? No, Martín, sinceramente no. De hecho, nosotros terminamos hace un rato la Comisión de Mujeres, tenemos una hora y a las 18 nos tenemos que volver a conectar y estoy desde las 10 de la mañana en comisiones de cultura y demás y en forma paralela con el televisor por este tema. Sí, entiendo lo que me estás preguntando, pero no tengo ni siquiera una confirmación a través de algún grupo de WhatsApp si entraría la semana siguiente. Lo van a hacer seguramente lo más rápido posible porque una omisión de ese nivel hay que sanearla en forma inmediata. Jimena, vamos a la última pregunta, así te liberamos y podés ver un poco de aire, de luz. Descansar un poco. Sacate los lentes y ponete al sol, que hoy está divino. Al sol, sí. Tal cual. Jimena, para que nos cuentes qué va a pasar entre el 12 de noviembre y el 7 de diciembre, un festival muy genial, federales, arte y género y todas las provincias con sus valores, ahí mostrándole a todos, todas y todes lo que pueden hacer. ¿Cómo ocurrió esto y qué crees que va a pasar? Es una propuesta que armamos con mi equipo de laburo, desde el despacho, como se dice siempre. Tiene que ver con que, digo nosotras porque somos todas, nosotras y nosotros porque somos todas mujeres. Tenemos un espacio dentro de Instagram que se llama Abriendo Caminos, donde todos los días seleccionamos a alguna compañera o identidad feminizada que haga algún tipo de trabajo a nivel de su comunidad. Y en eso, desde enero, tenemos mucha cantidad de compañeras a nivel país. Hicimos una propuesta de un festival que tiene que ver con arte y género, en donde las y les compañeros lo que hacen es socializar a través del arte un posicionamiento en relación a las diferencias de géneros por las que atravesamos la mayoría de las mujeres y diversidades, ¿no? Perfecto. Entonces, desde ese lugar
convocamos a diferentes artistas de todas las provincias para que puedan exponer en el área de cultura de diputados en redes, porque obviamente la pandemia no posibilitaba un festival presencial, ¿no? Presencial, que ya lo vamos a tener, Dios mío. Pero de todas las provincias, mira, por ejemplo, te salgo una así. De todas. De todas. Para, no solamente música, rock alternativo, chamamé, vocal instrumental. Este me gustó. El grupo de danza de raíz folclórica que tienen zapateos o boleadoras, históricamente ligado al hombre. Sí. Ah, me encanta eso, por favor, y ver a estas Está mujeres. el grupo de las tangueras, que son 22 músicas en escena de Buenos Aires, que hacen todos ritmos de tango. Las compañeras y compañeros tienen un nivel artístico excelente y las fuimos contactando entre las redes. Tienen de positivo poder generar cercanía aún más allá de los miles de kilómetros. Perfecto. Las fuimos contactando como Colectiva La Guaranga. Realmente va a estar muy bueno. Y va a abrir y esto inspira. Cosa que me encanta es que inspira a que otros se animen, salgan, se den a conocer y le den para adelante. Además de muralistas, dibujantes, bueno, esto va a ser entre el 12 de noviembre y el 7 de diciembre, Arte y Género, de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, y se va a poder ver a través de YouTube, ¿no? Digo. Sí, y las redes del Congreso, la página oficial, las redes de Instagram del Congreso, donde van a estar los conversatorios con las compañeras que empiezan a partir de mañana. Y después vemos acá en Diputados TV cómo metemos el asunto. Yo te programo enseguida, en 2 minutos con Darío, ahí se arma. Gracias, diputada. Te mando un cariño. Descansa un poquito, que ahora te vemos de vuelta en la Comisión de Mujeres. Bueno, muchas gracias y cuídense. Un beso grande para todos por ahí. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, así las cosas. Muchos temas. Esto de presupuesto delicado, que vuelve. Vamos a ver, la diputada no tenía la información porque fue reciente, fue de ahora. Sí, es reciente la sesión. Que vuelve para acá. La sesión comenzó al mediodía. La vicepresidenta Cristina Kirchner alertó y puso en conocimiento de este tema a toda la sesión. Incluso estaba presente en el recinto del Senado el propio Martín Guzmán, el ministro de Economía. Mira. E inmediatamente salió un comunicado del Ministerio de Economía diciendo que había una omisión involuntaria de aquí, cuando salió de diputados este proyecto aprobado de presupuesto 2021. Recordamos de nuevo las planillas que se omitieron, son planillas sobre todo con los niveles de gastos que va a haber en fondos de obras públicas, sobre todo. Tiene que aprobarse ahora, o sea, se va a incluir en el Senado en la sesión de hoy, se va a aprobar en el Senado el proyecto de presupuesto 2021 con esas planillas y va a tener que volver aquí a diputados porque es como una suerte de corrección. Claro, es como si hubieran hecho modificaciones al proyecto. Una modificación, porque como acá se emitieron, se incorporan y se discuten ahí en el plenario del recinto y ahora deberá ser aprobado porque si no quedaría en la mitad del proceso. Otro de los temas que ha salido esta semana con mucha fuerza, que para nosotros no es ninguna novedad, pero sí lo es en definitiva para todos, porque se trata de que fue el Poder Ejecutivo quien menciona este tema de la fórmula jubilatoria previsional. Con la visita del Fondo Monetario, claro está. Y allí todos tratando de ver de qué manera es una decisión del Poder Ejecutivo. No, momento, señores, hubo 16 comisiones con especialistas de todos lados para determinar esa fórmula. Por eso, pongamos las cosas en su lugar. Martín. Vos decís que no es para nosotros porque todavía no nos jubilamos, nos falta mucho, ¿no? Más o menos, bueno. Todos esperemos, vamos a jubilarnos con esa fórmula. Todos somos muy jóvenes. Veremos bueno, gracias. qué pasa. Sí. Bien, salió aprobado por mayoría, 11 votos del Frente de Todos, 6 votos en contra, sobre todo de la oposición Juntos por el Cambio, en la comisión bicameral, que hace seguimiento precisamente a la nueva fórmula que se tiene que aprobar aquí en el Congreso, y este proyecto del Poder Ejecutivo que tiene que ver, un proyecto polémico porque abrió un fuerte debate, la oposición naturalmente en contra de este proyecto, que plantea una nueva fórmula sustentada en una actualización de las jubilaciones por los salarios, es decir, por las paritarias, y a su vez por el nivel de recaudación del Estado. No toma en cuenta la inflación. Bien. Y bueno, una vez que ya está
por supuesto, aprobado el dictamen, se va a tratar en la Cámara de Diputados. La oposición presentó un proyecto alternativo, un proyecto en minoría, y esto ya tiene que tener fecha, por supuesto, para tratarse en el recinto. Esa va a ser una sesión picante. Sí, estuvo presente Fernanda Raberta, que es la directora ejecutiva del ANSES, y dio algunos datos con respecto al efecto de la fórmula entre 2008 y 2017 y luego entre el 2017 y la Esta fórmula actualidad. viene a ser la misma que se usó antes de la nueva fórmula del macrismo. Pero con proporciones diferentes. Correcto. En la anterior había un 70% de índice de salarios y un 40%, si no me equivoco, de recaudación. Ahora es 50 y 50, entonces así es como se complementa. También lo que dijo, algo que planteó como importante la directora ejecutiva del ANSES, es que también en el proceso de ajuste de cada uno de los ajustes automáticos que se hace cada 6 meses, el tiempo es menor, ¿no? Que tiene que ver con la forma en que, en definitiva, impactan el haber de los jubilados y los pensionados. Y también rescató un poco, y hizo una arenga, de hecho, al final de su intervención, porque ella no votó cuando era diputada, en el momento que se trajo la fórmula en el 2017, a favor de la incorporación del ajuste jubilatorio a partir de los índices inflacionarios. Lo rechazó y por eso también hoy lo volvió a traer al debate y lo planteó aquí. Pero bueno, hay que ver ahora qué va a pasar también con el resto de los bloques, porque aquí solo había representantes... Sí, recordemos que previo a esta aprobación hubo una reunión del ministro Martín Guzmán con el bloque del Frente de Todos de diputados, un poco para cerrar filas, para explicarles los alcances de esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Y hubo, por supuesto, un acuerdo generalizado del oficialismo. Reiteramos, se aprobó hoy el dictamen en comisión bicameral, 11 votos a favor del oficialismo y 6 en contra. Este tema entonces va a ser discutido en lo inmediato seguramente porque, como bien vos decís, Karen, también es una señal que se quiere dar hacia los inversores, hacia el Fondo Monetario Internacional. Estamos en plenas negociaciones por la deuda. De hecho, el viernes esa reunión con el presidente de la Cámara, ¿verdad? Del Fondo Monetario con Sergio Massa. Con Sergio Massa. Y está teniendo la misión técnica del Fondo Monetario reuniones con diferentes sectores. Hoy tuvo una reunión con el ministro del Interior, Guado de Pedro, y así sucesivamente. La tuvo anteriormente con también Guzmán, ministro de Economía, hasta que cierre el acuerdo definitivo. Es nuestro trabajo informar como corresponde. A veces uno o yo, que vengo desde otros lugares y que aprendo tanto de mis compañeros, la información es que solamente cuando se sesiona los diputados están trabajando nada más lejos que eso, y sobre todo cuando son temas muy delicados para nuestra economía, para nuestra política también, en definitiva, y donde diputados y diputadas de la oposición, de todas las oposiciones, participaron activamente en estas comisiones. Por supuesto, ¿qué gana? Por voto, la mayoría, en definitiva, que se apruebe por dictamen o no, o habrá un dictamen de minoría que luego se llevará a la sesión. Pero escuché últimamente en distintos medios esta situación de cómo se llega a una fórmula así de repente. No, señores, de repente no. Hay que informarse bien y si estás viendo esto porque estás muy bien informado al respecto de todo lo que pasa aquí. Otro de los temas interesantes que se han movilizado mucho la sociedad tiene que ver con cómo nos alimentamos. Porque sí, tiene media sanción este proyecto de etiquetado frontal en donde se nos... la idea es que los paquetes de los alimentos que compramos, sobre todo los que tienen azúcares y grasas en cantidades elevadas, tengan esa información grande, bien grande, como otros países lo hacen, que hay países donde realmente el etiquetado de aviso tiene hasta no la mitad, pero casi la mitad del tamaño del paquete. Notable, ¿no? Como el Estado en ese lugar está cuidando a la gente diciéndole, ojo, usted está consumiendo esto, que lléveselo con todo gusto, pero usted sepa que esto está teniendo grasas saturadas y azúcares más de lo aconsejable. Sí, el debate se dio en la Cámara de Senadores principalmente, ahora se va a empezar a replicar a partir de mañana en la Cámara de Diputados, seguramente con menos exhaustividad, porque la idea es aprobar el proyecto, busca sobre todo que sea legible, que sea clara una identificación sobre los impactos de los azúcares y también de las grasas saturadas y trans, para que sea más saludable también la opción, ¿no?, de quienes consumen en
ese sentido determinados productos, ¿no? Lo importante es que vinieron especialistas de toda la región, vinieron de Colombia y de Chile, que son los dos caballitos de batalla, podríamos decir, Sí, de esta sí, discusión sí, en la sí. región, contando experiencias de hace más de una década y media, en términos de la transformación alimenticia que se ha dado también en la población. A raíz de este etiquetado. Claro, porque es una preocupación también el modo en que comemos y cómo impacta en la salud, los niveles de obesidad que hay Enorme. en la Argentina, en la población argentina, y de sedentarismo, ¿no? Como dos problemas que van de la mano y que afectan directamente la salud. Por eso se va a comenzar este debate. Hubo algún cuestionamiento al principio cuando se giró la semana pasada este proyecto aquí en la Cámara de Diputados, luego de su aprobación en la Cámara de Senadores, que fue casi por unanimidad, por gran mayoría, menos 3 senadoras Ajá. que representan a provincias productoras de azúcar, sobre De azúcar, todo. exactamente. Bueno, quienes están en contra de esto, por supuesto que Sí, cierto porque sector de sobre la todo- industria de productos manufacturados, Claro, porque ultraprocesados. sobre todo este proyecto de ley desmitifica o busca desmitificar aquellos productos que se venden como light, ¿no? A veces, o Totalmente. diet. Y bueno, justamente al tener un etiquetado donde va a haber un detalle específico de lo que uno está consumiendo, se va a determinar si ese producto realmente es dietético o no entra en ese rubro. Las enfermedades silenciosas, aquellas que están asociadas a los excesos de mala alimentación, muerte por infecciones, afecciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cánceres, de hecho, el COVID como virus afecta mucho más a personas que tengan estas condiciones. Por eso el proyecto está intentando trasladar estas tendencias saludables, incluso con los personajes infantiles. También hay un punto que no se van a poder usar personajes de cartoons, de niños para vender ese tipo de productos, porque esa es una publicidad, lógicamente, que el niño ve un dibujito y dice, quiero eso. Claro. Al contrario, se va a dar la posibilidad de que el niño sepa que si tiene esas etiquetas, bueno, se puede comer. Claro. Los padres fijarán cómo se pueda comer eso, pero que sepan ellos que están comiendo algo que está alto en azúcares y en grasas trans. Claro, es una forma también de educación alimentaria, ¿no? Absolutamente. Porque la forma en que consumimos, sobre todo en las grandes ciudades, donde hay demasiadas variedades de productos y hay mucho efecto de la publicidad, es parte de lo que se estuvo discutiendo. Y también haciendo el eje en la necesidad, sobre todo, de garantizar información alimentaria y nutricional de los productos, ¿no? Sí. Que es una deuda histórica que tiene la Argentina porque son muy genéricas las informaciones. Se busca de esta manera y frente también a algunos que planteaban que afectaba por ahí la promoción, que afectaba por ahí la producción también con competidores o países asociados. Sí. Bueno, entrará en el debate, pero la idea es que se apruebe porque es una demanda también de la sociedad. Hay un tema también en los productos que nosotros intercambiamos con países de la región también, ¿no? Hay que ver también cómo se toma la industria alimenticia, cuáles son los peros que pone con productos que vienen de afuera, con respecto a esta ley que se le hace, se le tiene que etiquetar al producto que viene importado y cómo, o los estándares que tienen otros países para que ingresen nuestros productos. O los nuestros nuevos estándares con este etiquetado. Hay que ver también cómo afecta la importación y exportación. Sí, por supuesto, hay una presión muy fuerte también de la industria alimenticia porque en muchos casos, como bien vos decías, no beneficia o va en contra de campañas publicitarias que engañan, ¿no? En muchos casos. Exacto, un jugo de naranja, ¿no? Muchas veces no hay ningún jugo de naranja. Es una bebida azucarada, preparada, con edulcorantes y eso no está tan chiquitito, atrás en la etiqueta y uno no entiende. Y esto sería un ejemplo de cómo podrían cambiar las cosas, ¿no? Diputada Lampreavi, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Karin? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bien, muy lista bien. y preparada para discutir este proyecto que ya tiene media sanción de Senado, ¿no, Florencia? Muy cercano. Así es. Bien. Sí, está cercano. Mañana, de hecho, empieza el tratamiento en realidad con digamos, con una reunión informativa con presencia del Poder Ejecutivo. Así es que mañana, bueno, se va a empezar a trabajar en comisiones conjuntas entre la Comisión de Legislación General, que encabeza el tratamiento, junto con Salud y Acción Social y Defensa del Consumidor. Bien, bien, interesante. Me apuntan acá, es muy importante la pregunta. ¿Va a tener, el proyecto incluye algo? Son 150 páginas, lo sé porque me lo han enviado, pero ya lo vamos a leer con propiedad. Pero ¿incluye algo que tenga que ver con alergias? ¿Información para personas alérgicas a distintos componentes No, de la alimentación? No,
No, eso no. Incluye, digamos, lo que se llama, digamos, advertencias. Es un sistema de advertencias o de etiquetado Bien. de advertencias sobre nutrientes críticos, que son grasas saturadas, azúcares, sodio, también sobre exceso de calorías. Y tiene unas advertencias aparte que tiene que ver con la presencia de cafeína y edulcorantes para advertir que no son aptos para consumo de niñas y adolescentes. Pero en realidad, digamos, a lo que enfoca tiene que ver con nutrientes críticos que están relacionados con la malnutrición. En algunos casos dicen, bueno, sobrepeso y obesidad. Yo prefiero hablar de malnutrición para no entrar en el debate sobre el tema Las corporalidades. de los cuerpos gordos y si eso necesariamente es saludable, pero es lo que se relaciona a las enfermedades no transmisibles, digamos. Correcto, correcto. Diputada, muy buenas tardes. Martín Natale la saluda. Ya que usted, la cambio de tema, ya que usted integra la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y hoy salió el dictamen, precisamente la nueva fórmula, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, nueva fórmula jubilatoria, que plantea esta fórmula atada a incrementos salariales y, por otro lado, a la recaudación del Estado. ¿Por qué habría que votar este proyecto de ley para ustedes desde el oficialismo? ¿Por qué no se tomó en cuenta una variable muy importante como la inflación? ¿Y cómo van a defender este proyecto de ley? Bueno, digamos, yo creo que es muy importante porque la fórmula de, digamos, dar una fórmula de movilidad como es esta, digamos que de alguna manera toma sustancialmente lo que era la fórmula que rigió a partir de 2008, antes de la última reforma previsional, y que permitió recomponer en gran medida la capacidad adquisitiva de los haberes jubilatorios. Le da previsibilidad también a los jubilados y las jubiladas respecto de los aumentos. Y en esto que vos planteabas sobre la variable inflacionaria, digamos que es como el punto de debate, en realidad, digamos, lo que estamos discutiendo es en el marco de una matriz o de una política económica integral, digamos, pensar la fórmula en el sentido de que cuando un país, de hecho, esta fórmula permitió recomponer en un 25% la capacidad adquisitiva de los haberes jubilatorios durante su tiempo de implementación, y no ocurrió lo mismo con la fórmula previsional, que tenía un 70% el índice inflacionario, el IPC, y perdieron los jubilados y las jubiladas, que terminaron en una situación de pobreza total, además de aumentar la inequidad hacia dentro del sistema y además de ser una cuestión insustentable, porque se trata, digamos, de que no hay manera de darle sustentabilidad al sistema si no es en el marco de una política macroeconómica, de una política integral, digamos, de que si el país no crece y no tiene un desarrollo socioeconómico, no le va bien a los trabajadores, no se recomponen los salarios, no está puesto el eje en la producción y el trabajo, digamos, es mucho más difícil poder también mejorar los haberes jubilatorios. Así es que es una fórmula que da previsibilidad, que es sustentable, que está en el marco también de variables, ya se está vislumbrando, digo, que van a mejorar, y que tiene que ver con un eje en el marco de una política integral socioeconómica que pone eje en el empleo y en la producción y en mejorar las condiciones macroeconómicas en general, y que ya tuvo además una comprobación, ¿no? Digamos, de que en la realidad efectiva mejoró la capacidad adquisitiva de los jubilados y las jubiladas. Así es que, digo, tiene una solidez en ese sentido, de que también fue probada en la realidad con respecto a la otra, que justamente tenía el eje puesto en lo inflacionario, y que además poner el eje en lo inflacionario es igual siempre poner un tope, siempre vas a estar corriendo detrás de la inflación, eso no significa mejorar la capacidad adquisitiva. Claro, no, lo que ocurre aquí es cuando se presenta la idea esta de previsibilidad o sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Porque la recaudación impositiva, por ejemplo, como una de las variables del Estado, muchas veces no es sustentable en el tiempo. Hoy estamos viendo que hay, estamos en una situación muy particular, ¿no? Pero hay momentos históricos del país donde la recaudación cae mucho, y esto podría o no afectar al incremento o no jubilatorio a futuro. Claro, por eso digo que en el fondo tiene que ver con lo mismo, discutir una fórmula de movilidad jubilatoria desanclada del resto de las variables de crecimiento y de desarrollo de la política socioeconómica en general, es una falsedad o es tribunero. Digo, uno no lo puede desanclar de ninguna manera, porque digo, lo que está visto es que cuando el país va adelante y en el marco de una fórmula que da previsibilidad, eso mejora los haberes y mejora las condiciones de vida, porque inclusive hay variables indirectas que afectan también la capacidad adquisitiva
de los saberes jubilatorios que no tienen que ver con la propia fórmula, con los propios saberes, como ha ocurrido con el tema de las tarifas, y que se vienen recomponiendo también en ese sentido, con los medicamentos gratis. Digo, hay un montón de variables que van por fuera de la movilidad. Entonces, pensar solamente a través de una fórmula técnica, que además es más difícil de traducir la discusión hacia la sociedad, también es un poco falso en ese sentido. Sin duda hay un tema de los recursos, digamos, fiscales, pero la sustentabilidad tiene que ver con una política integral, una política socioeconómica que sea sustentable, y que eso va mejorando. Si mejoran los salarios, si mejoran los recursos fiscales, también se puede mejorar la capacidad adquisitiva, y queda claro que este gobierno, nuestro espacio político, siempre que ha gobernado, ha priorizado la situación de los jubilados y las jubiladas. Esto ya se viene reparando sin fórmula. Y lo mismo ocurrió durante todos los años en los cuales estuvo en vigencia. Digo, que hubo un aumento en la capacidad adquisitiva real de los saberes jubilatorios. Me parece que hay que discutirlo también en el marco de eso, porque estamos quienes, digamos, están sosteniendo sobre todo la cuestión de la variable inflacionaria, también en el marco de una política de ajuste, de desempleo y de descomposición de los salarios, claramente, además de todo aumento de las tarifas y todo lo demás, vimos lo que ocurrió con esa fórmula que proponían y lo que fue esa reforma previsional durante los años de macrismo, ¿no? Y como terminamos viendo otra vez imágenes de jubilados y jubiladas llorando porque tenían que, digamos, dejar de comer o tomar un mate cocido a la noche, o endeudarse para pagar el gas o la luz. Diputada, justamente hoy en la comisión la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, destacó algo importante que tiene que ver con el grado de litigiosidad, ¿no?, que se había disminuido. Tiene que ver con que se reparte de otra manera los ingresos. ¿Por qué no pone esto? Nos explica un poco a qué se refería, porque es un tema central en la discusión vinculada sobre todo con las jubilaciones y pensiones, sobre todo por lo que se viene arrastrando los años, la discusión sobre, en su momento, de la reparación histórica. ¿A qué se refiere en particular en ese sentido la titular del ANSES? Bueno, eso también es un contraste respecto de la reparación, de lo que se vendió como la reparación histórica, y también se trató en su momento con la reparación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, digamos, que también se suponía que iba a disminuir la litigiosidad, y lo que hizo fue aumentar la litigiosidad. Y, digamos, y en este caso se está proponiendo una fórmula que justamente da otra estabilidad, porque, digamos, uno de los componentes, que es el RIP, digamos, la media de los aumentos salariales, permiten dar esa sustentabilidad e ir bajando, pero eso ya viene ocurriendo también por la última la última ley que votamos hace poco, que fue la reparación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también venía a poner en cuestión lo que había sido aquella mal llamada reparación histórica, que había generado, en lugar de una disminución en la litigiosidad, un aumento. Vuelvo al tema de salud, diputada, para tratar, estaba leyendo justamente las empresas y sobre todo, bueno, el rechazo que tuvo en Senado tiene que ver con provincias azucareras, y básicamente el rechazo tiene que ver con el azúcar, con empresas dedicadas a elaboración de bebidas azucaradas. En ese aspecto hay un punto interesante en donde va a haber una leyenda que tal vez pueda quitarse o no, la que dice que una bebida azucarada no es recomendable para los niños, porque claro, allí el grito en el cielo de todos, pero después de ese etiquetado, no sé qué padre madre en un cumpleaños va a poner las gaseosas arriba de la mesa cuando la etiqueta dice no recomendada para niños. ¿Cómo se salda esa situación con los empresarios que están pidiendo hacer más que nada una cuestión con el Mercosur, más que nada una cuestión de cono sur, que sea sacarla de los límites de Argentina y que sea una discusión de región? Bueno, en primer lugar, lo que hay que dejar en claro es que sí, hay un eje puesto en la cuestión de las bebidas azucaradas, pero porque las bebidas azucaradas, digo, en Argentina ranqueamos en el consumo de bebidas azucaradas, y es parte de lo que desequilibra la dieta, digamos, de acuerdo a las recomendaciones de la mayor autoridad regional en materia de salud, que es la Organización Panamericana de la Salud. Estamos muy por encima de eso, y esto afecta especialmente niños, niñas y adolescentes, porque, bueno, cuando uno es un adulto o una adulta,
tiene otras, digamos, puede optar, digamos, o elegir sabiendo que consume algo que tiene un exceso, que no es nutritivo, pero es otra la situación respecto de los niños y niñas frente a el marketing y esta especie de abuso en el consumo de bebidas azucaradas que está trayendo problemas para la salud pública. Eso como para empezar a discutir. Después, lo que, digamos, marca este etiquetado es exceso de, digamos, ese sería sacarse el octógono negro para las bebidas azucaradas de acuerdo a lo que recomienda la OPS. Es muy difícil porque, digamos, justamente el perfil de nutrientes que recomiendan es ver, digamos, qué porcentaje de azúcar respecto a los nutrientes totales tiene, y como la bebida azucarada es únicamente agua y azúcar, y digamos, si después tiene el tema de los edulcorantes, es igual, no son aptos para consumo de niños y niñas, pero lo que estamos protegiendo es la salud de los niños y niñas y sacar esas bebidas de los entornos escolares, es decir, que no se puedan vender en instituciones educativas y que no se puedan publicitar o patrocinar con otro tipo de leyendas o personajes que hacen atractivos a los niños y niñas, porque esto se convierte en un problema de salud pública que va afectando con el tiempo y que, digamos, está creciendo en el país, en la región y en el mundo en general por el alto consumo de alimentos ultraprocesados, digo, que también son en muchos casos alimentos virtuales, con otro tipo de, digamos, de agregados. También esto poner en discusión el tema de azúcares. Cuando hablamos de azúcares no hablamos únicamente de azúcar de caña, por eso también, esto también tenerlo en claro, porque hay algunas, digamos, uno comprende los reparos o las resistencias que puede generar en provincias cuyas economías regionales dependen de la producción azucarera, pero también está visto que inclusive el tabaco, que digamos, no podríamos hacer como sinónimo al azúcar. Primero que el azúcar empaquetada no va a venir con octógono negro, claro. Y además que inclusive el tabaco, con todas las regulaciones, con toda la disminución, no se ha perdido un empleo en la industria tabacalera desde que se han aumentado las regulaciones. Se trata de un tema de salud pública, que es lógico que se van a encontrar resistencias, pero estamos hablando, bueno, de priorizar, me parece, esta cuestión, y en el caso de si entra o no entra el sello, hay una discusión asociada que es con el sello, o sea, sacarse de encima el sello implica también entrar en el mercado de la publicidad, el patrocinio y entrar a las escuelas y a las instituciones educativas, exacto, algo que está generando un problema de salud pública extendido. Exactamente, eso, en las escuelas por sobre todo, ¿no? Los famosos kioscos. Y el Mercosur, me dijiste y no te contesté. El Mercosur, la armonización con el Mercosur es otra cuestión, digo. Hay distintos estándares que se están tomando, digo, Chile tomó, es cierto que en la herramienta que estamos planteando es el más exigente, porque es el último y es el que está adoptando México, los estándares de la OPS, como bien decíamos, pero también es cierto que hay autonomía en el marco del Mercosur para digamos, plantear un requerimiento de estas características y que, sobre todo cuando se prioriza la salud pública, y eso es parte de las resoluciones que salen en el Mercosur, no presenta ningún problema, y que cuando la industria alimenticia quiere poner un etiquetado que favorece el marketing o la venta, no existen estos problemas. Claro. No voy a dar ningún ejemplo, pero eso existe, digo, y hay diferencias respecto de otros países de la región y para eso no hay ningún problema. Perfecto, quedó clarísimo. Vamos a ver ahora las discusiones que se dan en comisión, que van a ser muy interesantes, y por sobre todo, bueno, instar a que el Estado se ocupe de aquellos que somos todos nosotros, de saber, de que podamos acceder a una información, y las agencias de publicidad van a tener que adecuarse y dar sus mensajes de otra manera, como de hecho está pasando con tantas otras cuestiones, sobre todo con género, que me sorprendo ver a los detergentes cuántos hombres están limpiando en su casa. En fin, bueno, gracias Florencia, un abrazo. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así las cosas, ¿eh? Va a ser todo un tema, la discusión va a estar interesante, sí, del etiquetado. Brasil tiene una lupa, por ejemplo, hablando de cuestión de diferentes signos. Una lupa para ver en grande cuánto de grasas saturadas, pero dicen los especialistas que el mejor sistema es el chileno y el colombiano, que son los octógonos bajo estándares de la OPS, por supuesto. Sí, decir también, quería agregar solamente que la diputada Lean Preave, que a vos te interesa mucho ese tema, trabaja mucho la gestión menstrual, es una de las impulsoras del proyecto. Qué buen dato. Para que la próxima vez que hablemos con ella puedas seguir con este debate que te interesa tanto. Nos interesa a todos, exactamente. Señores, se han hablado de muchas cuestiones en la sesión y se han tratado muchos temas, lo veníamos hablando, temas en la mayoría acordados, y uno de ellos tiene que ver con las tarjetas de débito y esta inmediata acreditación en los comercios cuando uno va a comprar en cualquiera de los
negocios con tarjeta de débito, por ley está permitido y tienen todos que tenerla, incluso con montos muy menores. Al comercio se le acreditaba muchas veces después de 5 o 6 días, lo que creaba un enorme perjuicio, porque a uno se le debita inmediatamente. A partir de ahora... Lo reclamaron cambia. mucho al gobierno nacional, obviamente la Cámara de Comerciantes, justamente en este momento de pandemia, porque muchos comercios veían retrasados sus momentos de cobro, y en este momento donde muchos comercios han caído en sus niveles de venta, comercios de todo tipo, este proyecto de ley es sumamente importante para tener obviamente el dinero inmediato, su recaudación. Y fue acompañado casi por unanimidad, hubo nada más que 3 abstenciones. Era un proyecto que se venía discutiendo con mucha importancia acá en las comisiones de defensa del consumidor, sobre todo, llevó varias reuniones. Y también otro proyecto que ahora, bueno, va girado a la Cámara de Senadores, ¿no? Y otro que tiene también media sanción, que se discutió mucho, nosotros seguimos mucho también acá en Diputados TV, es el de las trayectorias escolares, que es el otro gran tema que tiene media sanción y tiene ahora que impulsaron, digamos, desde la Cámara de Diputados. Esto sobre todo para poner sobre la mesa que son proyectos que vienen trayendo la sociedad civil a los distintos diputados y diputadas para que empiecen a discutirlos, para que los tomen, para plantear sus preocupaciones, y ahora es el Senado que le va a dar seguro sanción definitiva. Pero trayectorias escolares tenía que ver también con la situación de la pandemia, ¿no? Y del aislamiento y el efecto que tiene sobre los estudiantes de todos los niveles, ¿no? Cómo ha impactado sobre todo para que en el sector, el sistema educativo y sobre todo entre los adolescentes que van a la secundaria, en los últimos años de la primaria, donde ya tienen un poco más de autonomía, ha habido mucho desenganche del sistema educativo, mucho abandono, y están con una preocupación muy importante para tomar por lo menos el ciclo lectivo también en consonancia entre 2020 y 2021. Yo creo que nos ha cambiado mucho esta cuarentena en muchos aspectos de la vida, esto lo sabemos, y aquellos que tienen mayor flexibilidad en sus mentes, en sus almas, han podido sobrellevar mejor la situación, pero es nada mejor como en esta época darnos cuenta que la tecnología nos ha ayudado tanto a la conexión, pero al mismo tiempo el exceso, como el exceso de Zoom, como el exceso de todas las herramientas en las cuales estamos, bueno, afortunadamente poder hacer las notas o que los diputados y diputadas se puedan conectar, el exceso hace que... hace mal, en definitiva. Crea condiciones de mucho alejamiento. Hoy por hoy estamos atendiendo a noticias de ejemplos de profesores que se desbordan o de alumnos que no se enganchan, y bueno, han habido enormes cambios. Afortunadamente, bueno, con esto trayectorias educativas es un punto más para sumar a todos aquellos chicos que se fueron y el día de mañana poder seguirles, ¿no? El recorrido escolar, que de eso se trata, que el Estado esté ocupado en preparar docentes que ayuden al recorrido escolar. Bueno, la tenemos a la diputada Gabriela Lena, que en momentos nada más nosotros cortamos para que ella y toda la Comisión Mujeres, que viene trabajando desde más temprano, pueda seguir trabajando. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto saludarte. Qué lindo atardecer que hay allí en tu casa. Sí, pero me vine para acá porque tengo conectado ya el Webex para Diputados TV. Entonces, con el Zoom me vine al patio de mi casa. Me parece muy bien. Estuvieron, mira, hasta los pájaros nos regalas, Entre Ríos, preciosa. De alguna manera, bueno, estuvieron hablando... Y otras orquídeas allá atrás. Sí, tengo que verlas con más detalle. Ah, no, tenés que llevar la cámara antes de irte, llevas la cámara, computadora, todo, la mesa, todo, la orquídea. Para verlas. Gabriela, estuvieron debatiendo tempranito en el acceso a los medios de comunicación públicos. Ahora toca a los privados, ¿no, Amán? Sí, ahora lo que toca son las empresas públicas. Lo que van a estar discutiendo es sobre empresas públicas, ¿no? Y la equidad en ese sentido. Y la equidad. Gabriela, ¿qué se espera para la comisión de ahora entonces? Obviamente que esto ya viene con un consenso de trabajarlo y de aprobarlo. Con respecto al de los medios de comunicación, nos hubiese gustado trabajarlo un poquito más porque hay cosas que creemos que pueden quedar hay algunas definiciones que no las vemos muy claras, y también tenemos algunas dudas respecto a la obligación del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Creemos sinceramente que se debe tratar de no tener lenguaje sexista, pero no un lenguaje inclusivo. Por eso nuestro voto fue indisidencia.
Respecto a lo que vamos a tratar ahora, tiene que ver con la inclusión de la paridad en las empresas del sí. Estado, que obviamente estamos siempre de acuerdo. Creo que esto es un avance. Todo lo que sea la comunicación, la participación de la mujer, nos brinda otra mirada, nos brinda otro horizonte que debemos apoyar. Así Eh, que vamos a ver qué surge del debate. Con esa disidencia de más temprano que mencionaba, diputada, ¿a qué se debe esa opinión del lenguaje no sexista, pero no inclusivo? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Y me parece que son distintas cosas. El lenguaje inclusivo es un lenguaje muy particular que se está usando en algunos lugares, y nosotros lo que creemos es que realmente no se puede usar un lenguaje sexista, digamos, de esto de exacerbar el machismo, exacerbar la cultura de la banalización de la mujer y demás, pero no el lenguaje no que sea obligatorio en los medios de comunicación, el lenguaje inclusivo, el de hablar con les, es lenguaje Diputada, inclusivo. Correcto. buenas Sí. tardes, ¿cómo le va? Martín y Natale. A propósito, usted decía la inclusión de la mujer en el Estado, ¿no? O en diferentes compartimentos del Estado. ¿Ustedes tienen algún informe o algún análisis hoy cuantitativamente cuánto es la participación o no de la mujer en el Estado? Porque uno tiene una idea generalizada por ahí de que en líneas generales no hay mucha participación de la mujer. Ahora, por ahí ustedes tienen algún informe y que se sustenta este dato. No, no lo tengo yo en este momento. Sí, lo que tenemos es, en base a lo que se brindó en la comisión anterior, de la participación de las mujeres en los medios de comunicación, que no llega a un 40%. Sí, Está bien, bueno, interesante. sí, Sí. es baja, pero digo, en las distintas reparticiones del Estado hoy no sabemos, digamos, o incluso, por ejemplo, por ministerios, si hay... En realidad, el proyecto trata de las empresas de Sí. participación estatal, Ujú. Claro. en los directorios de empresas de Como participación aerolíneas, por estatal. ejemplo. No creo que Aerolíneas, por hayan ejemplo. no, Y en ese ninguna recorrido mujer. por las Lo hubo. empresas no se puede saber hoy cuál es la participación estimativa de la mujer, digamos. Yo no la tengo. Mm. No la tengo. Seguramente está y lo vamos a ver en el debate, seguramente saldrá. Yo no la tengo en este momento. Ujú. Igualmente, en relación a los datos, tiene que ver con que hay poco registro de la información. Hay algunas organizaciones como ONU Mujeres que promueven en general hacer informes y en lo que respecta a la Argentina, en términos de gobierno, en general, el poder judicial es el que está más retrasado en términos de incorporación de mujeres a sus nóminas, ¿no? Y a los puestos de poder. En Exacto. relación a eso, también preguntarle a la diputada cómo analiza estas discusiones con respecto a la importancia de estos debates, ¿no? Muchas veces escuchamos que son temas menores, que no son temas tan importantes, que hay otro que siempre está primero en la agenda para ser debatido. Hoy le dieron un dictamen a un proyecto que tiene media sanción del Senado. Ahora van a impulsar otro proyecto que seguramente va a llegar al recinto. ¿Cómo analiza el cambio en ese sentido de perspectiva, de valoración de la agenda dentro del Parlamento de los temas con perspectiva de género que implican efectivamente prácticas para mejorar las condiciones de desigualdad? Todo lo que sea para mejorar las condiciones de desigualdad siempre es importante, y en momentos de dificultades económicas parece que todas estas cosas tienen que quedar relegadas. En realidad, cuando vos hablaste antes del tema de la justicia, Ujú. yo sí quiero hacer una salvedad con esto, porque a veces hablamos mucho de de hablar y de tener la paridad, Ujú. y que no nos gustaría que esto quede en una retórica, Claro. porque la verdad que lo vimos con la conformación de la Cámara Electoral. Electoral, que la que había sacado el mejor puntaje era una mujer, y justamente eligieron a un varón que era el tercero, y el primero y la segunda eran mujeres. Creo que era la posibilidad de mostrar que se puede
que esto no es solamente una declaración de principios, sino que podemos tener realmente una política de género y en la justicia, que es uno de los lugares donde no lo tenemos. Gabriela, yo le hacía la pregunta esta también que estamos, bueno, justamente formulando a las distintas diputadas y diputados, es cómo articular esto en cada provincia. Porque imagino que no debe ser nada fácil en las provincias del norte, ni hablar, y por eso le quería preguntar en Entre Ríos, cómo era la participación de la mujer en los medios, por ejemplo, o en las empresas, y si tienen algún avance, y si cree que va a ser sencilla la aplicación de la ley. O va a haber que trabajar, como se viene haciendo. Mañana viajo a Paraná, porque a las 12 nos invitó la vicegobernadora de la provincia, a las 12 sesiona el Senado de la provincia de Entre Ríos, justamente para tratar la ley de paridad en la provincia de Entre Ríos, que es una de las más atrasadas en cuanto a la participación de la mujer en las listas electorales. Y es un paso importante, obviamente que avanza no solamente en las listas legislativas, sino también en la conformación de la fórmula a gobernador y vice, que tiene que ser de paridad, pero es un puntapié para empezar a hablar de estas cosas dentro de la provincia de Entre Ríos. Sí. Para nosotros es un logro importante y mañana vamos a estar presentes ahí en la sesión del Senado. Acompañamos muchísimo a nuestras diputadas provinciales cuando se trató este tema y vamos a estar presentes cuando lo trate el Senado de la provincia, porque para nosotros lograr una ley de paridad es un avance increíble a lo que teníamos, a lo que hoy tenemos vigente, ¿no? Bien, muy bien. Diputada, Sí. la cambio de tema porque tratándose de Entre Ríos, los gobernadores, todavía el gobernador de Entre Ríos no se manifestó, pero muchos gobernadores sí, incluso gobernadores del peronismo, sobre el tema de la suspensión de las PASO, las primarias para el año que viene, teniendo en cuenta si evoluciona la pandemia, teniendo en cuenta la situación económica. Y ayer en la sesión se dio un poco el preludio de este debate, Mario Negri planteando una suerte de objeción a esta idea del gobierno nacional o de un sector del gobierno nacional de suspender las PASO. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo tengo la misma opinión del bloque. Creo que las PASO son una instancia de participación que no las podemos suspender y nuestro gobernador ya se expidió al respecto, estando a favor de la suspensión de las PASO. Por lo tanto, en algún momento tienen que entrar. Sí, así todo, porque el argumento de los gobernadores es un gasto innecesario, porque muchos gobernadores, obviamente las legislativas provinciales se tienen que hacer cargo de las provincias, es un gasto innecesario, plantean por un lado, por otro lado se plantean, bueno, es si un la gasto pandemia... innecesario si no tenés... Claro. Sí, No, es digo... un gasto innecesario si tenés solamente un solo candidato, como nos pasó con las presidenciales el año pasado, que no había esta compulsa interna dentro de los frentes electorales. Pero No, digo, le tenemos pregunto que buscar esto porque es una inquietud para que se pueda definir. Claro, le pregunto esto porque es una inquietud que está planteando muchos gobernadores. El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Interior, dijo que este es un tema abierto al Congreso. Se está planteando también de que si hay una segunda ola de contagios en Europa, puede bien haber una segunda ola en la Argentina o en el Cono Sur el año que viene. Entonces, la imposibilidad también de llevar adelante un proceso electoral en medio de una pandemia. Por eso un poco le pregunto, ¿no? Sí, en realidad hacer futurología, no sabemos bien qué es lo que puede llegar a pasar con la pandemia, con la situación sanitaria. Hay muchísimos países que han votado en plena pandemia y no han tenido inconvenientes. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a que el peronismo organice su ley electoral de acuerdo a su conveniencia. Y estas cosas han pasado a lo largo de la historia. Nosotros creemos en la participación y que las reglas deben ser claras. Sobre todo deben ser claras. Y no deben cambiarse a mitad de camino. Empezar a hablar ahora de una eliminación de las PASO es casi imposible, porque
ya estamos casi sobre la fecha, fin de año. No tenemos más sesiones ordinarias, salvo que ingrese dentro de las extraordinarias. Claro. Pero me parece que sería muy complejo empezar a hablar de esto en algo que el sacarlo o cambiar las reglas va a ser demasiado rápido, muy pronto, no nos da espacio a poder organizarnos, ni siquiera de cómo vamos nosotros, si tenemos varios candidatos dentro de nuestro frente electoral, cómo vamos a dirimir esta situación de tener varios candidatos para que quede uno solo. Como se hacía antes, tal vez, con elecciones internas. Con elecciones, bueno, pero hay que organizarlas y esto también, las reglas deben ser claras y deben tener su tiempo de debate. Se entiende, diputada. Bueno, muy bien, dejamos ese atardecer hermoso hasta que empiece la Comisión de Mujeres, que en cualquier momento lo hace, y por supuesto ahí la diputada Elena tiene que loguearse. Gracias, Gabriela, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer conversar con ustedes. Igualmente. Chao. Hasta luego. Bueno, así las cosas. Entonces, se están logueando ya la mayoría de diputadas mujeres, aunque hay varones, ¿verdad? También Sí, en esta algunos Comisión son de también. Mujeres y Diversidad y Legislación General para la posibilidad del acceso y la igualdad de acceso en empresas públicas de diversidad de género. Más tempranito lo habían hablado en medios de comunicación públicos. Claro, hicieron el énfasis en la media sanción que viene de Senado con Sí. los medios públicos en particular como obligatorio y para que los medios privados vayan incorporándolo. Hay un tema interesantísimo que tiene que ver con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, que se dio media sanción, ahora tiene que ser girado al Senado, de una modificación de una ley, ni más ni menos que la ley de convertibilidad. Ustedes van a decir, se agarran la cabeza a caballo y toda esa historia. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo, tal cual. Pero esa ley tiene enormes y cantidad de artículos y muchos de ellos que tienen mucho que ver con la vida real de un matrimonio separado, por ejemplo, con hijos. Porque el cambio es nada más ni nada menos que la ley que promueve que las cuotas alimentarias, este es el cambio que se hizo, se puedan actualizar por acuerdo en el mismo momento en que se fijen. Hasta ahora, para cambiarlas, quienes están en esa realidad lo saben y sobre todo mujeres que necesitan cambiar la cuota porque el sueldo mayor es el del varón, en general tenían que hacer todo un llamado a abogados, al juez que determine. Bueno, ahora va a ser mucho más fácil por esta modificación que en la que se dio media sanción ayer, que ahora tiene que ser girada a Senado. ¿Cómo es que dice? Las cuotas alimentarias se pueden actualizar por acuerdo en el mismo momento en que se fijen. Va a ser el trámite mucho más sencillo, sobre todo ahora, ¿no? Sí. Con la inflación, con las historias que ya las cosas no alcanzan. Bueno, Claro. para muchas familias va a ser algo mucho más sencillo. Menos engorroso, facilitar el acceso a la justicia, porque, bueno, en ese caso es un compromiso que asumen las parejas cuando se separan, cuando se divorcian, que es la manutención de los hijos. Así que muy Exactamente. importante y qué compleja que es la legislación, ¿no? Son leyes vigentes de hace 20 años que siguen afectando la vida Claro. cotidiana y son leyes que no tienen grandes complicaciones a la hora de ser transformadas, pero en Exacto. definitiva tienen un impacto muy fuerte en la vida de todos. En la vida de todos, exactamente. Y otro de los puntos que también hubo una modificación o una ley ya existente es la 11.723 de propiedad intelectual sobre exhibición del pago de derechos de autor para personas ciegas u otras incapacidades sensoriales que impidan acceder a la obra. Se acuerda entonces ahora con distintos compromisos internacionales, se satisface una demanda, se generan condiciones de igualdad. Esto lo destaca Carlos Selva, que es el presidente de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso, que estuvo involucrado en esta modificación. Uno de los pocos tratados, el de Marrakech, dice Carlos Selva, sobre discapacidad, que se centra más en los beneficiarios que en los autores. Por lo tanto, bueno, un paso más en la igualdad de oportunidades con esta adaptación de la propiedad intelectual en función de este tratado. ¿Sí? Hubo 2 medias sanciones más, una que es incorporar al plan médico obligatorio las atenciones por violencia de género, que es una Bien. larga histórica demanda para que aquella atención médica, sobre todo psicológica, en los primeros momentos de la violencia, la agresión, pueda ser cubierto por las obras sociales principalmente. Y segundo, también la restitución de los legajos de los trabajadores desaparecidos de empresas privadas. Señores, esto ha sido todo por hoy. Se quedan con la Comisión de Mujeres y Diversidad y Legislación General. Por supuesto, nos encontramos muy pronto para seguir debatiendo y conociendo y anclando todos los temas de aquí de la Cámara Baja. Esto es DTV. Chao, hasta pronto.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad.